tiene todo el poder para sanar, para liberar, para engrandecer, para liberar. Dígale, para formar en mí el carácter de Cristo. Dígale, hoy necesito una palabra. Hoy necesito salir de aquí produciendo al 100%. Yo quiero ser, dígale, buena tierra, y yo recibo hoy una buena semilla que me hace crecer en ti, Jesús. Amén y amén. Le he puesto este mensaje: la memoria ¿de quién? De Dios. Vamos a estudiar cómo es que Dios recuerda, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios podemos conocer la profundidad de la mente de Dios. La verdad que por más que uno elabore un mensaje para tratar de ahondar en un tema así, siempre nos vamos a quedar muy lejanos, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, aunque es un lindo título para un bonito mensaje, creo que nos vamos a quedar con muchísimas cosas que jamás vamos a entender hasta el día que estemos con Él y le podamos preguntar cómo fue que fuimos conocidos. Amén. Así dice la Escritura. Yo quisiera llevarle rápidamente a una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido que Dios le ha olvidado? ¿Alguna vez se ha sentido usted olvidado por Dios? No tiene que levantarme la mano, no tiene que decir amén, pero quiero iniciar con esa pregunta. ¿Alguna vez ha sentido que Dios se olvidó de usted? Yo he escuchado esa expresión muchas veces durante mi pastoreo: Dios se olvidó de mí, pastor. Dios ya no se acuerda de mí. Dios me abandonó. Cuando tú estás en una crisis, cuando tú estás en una situación difícil, tienes que recordarle a Dios, escúchame bien, quién tú eres y de dónde Él te sacó. No es que Dios tenga amnesia, no es que Dios tenga falta de memoria, es que, escúcheme bien, Dios no va a querer dejarte en el mismo lugar donde tú estás. Dios siempre va a quererte llevar más allá de lo que tú puedas entender. Hay momentos en nuestra vida que lo decimos como una forma de enseñanza, pero Dios jamás se puede olvidar de ti ni de mí. Le dijo el preso a Cristo, el preso, aquel que estaba a la par de Jesús en la cruz. ¿Se acuerda? El momento más difícil de Jesús en la cruz, tenía dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno de ellos le dijo lo siguiente: acuérdate de qué oración tan pequeña, pero qué resultado tan poderoso. A veces creemos que a Dios tenemos que hacerle oraciones muy elaboradas, con una retórica muy rica, con una verborrea muy elocuente. Pero este hombre, no sabemos su nivel académico, pero solamente orado así, dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Me encanta esa oración, porque Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy mismo, ¿cuándo? Estarás conmigo. En la Biblia muchos hombres de Dios tuvieron que hacer esta oración, y me encanta porque siempre que un hombre hizo esta oración hubo una acción de parte del cielo. A veces tenemos que hacer oraciones cortas para tener resultados poderosos. Oraciones que a Dios le gusta responder, por cierto. Dios es experto respondiendo esas oraciones cuando estamos en el último momento, cuando ya sentimos que no podemos más, cuando sentimos que todo se acabó, cuando sentimos que ya no hay salida, cuando sentimos que el mundo nos cayó encima, y hacemos una oración tan sencilla como: Señor, acuérdate de mí, veremos al cielo actuar en la tierra. Alguien diga amén. Cuando usted le dice a Jesús: acuérdate de mí, Él, escúchame bien, va a hacer algo poderoso después de tu oración. Alguien diga amén. Cuando decimos esa oración, estamos hablando a nuestro interior realmente, jamás a Dios, porque Dios nos tiene presentes todo el tiempo. Cuando yo digo: Señor, acuérdate de mí, realmente a quien estoy pidiéndole
que se acuerde de quién soy es a mi espíritu, es a mi alma. Porque Dios sabe quién tú eres. Él te conoce desde el día que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Dios escribió de ti cosas grandísimas. Ni un solo amén. Dios escribió de ti cosas grandísimas que ni ojo ha visto ni oído ha oído. Dios las tiene preparadas de antemano desde el día de tu concepción. Entonces, a veces decirle al Señor, acuérdate de mí, es decirle, acuérdate de la promesa que me hiciste. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una promesa? Ahí sí puede levantar la mano. Todos tenemos una promesa de parte de Dios. Y si no la tenías, hoy te puedo decir de acá con una promesa de parte del Señor. Cuando tú miras a alguien durante tu proceso, durante tu prueba, cuando estás caminando en medio del valle de la prueba, a veces uno busca en el rostro de las personas una expresión que nos ayude, que nos colabore a salir de esa situación difícil. Yo me he dado cuenta que tratamos de buscar aliento en las personas. Cuando les contamos a las personas lo que estamos viviendo, nos quedamos viendo su rostro a ver cómo van a reaccionar. Y muchas veces nos llevamos la mala impresión y la mala respuesta del rostro de alguien que en vez de ayudarnos a salir de la crisis nos hunde más. No sé si a usted le ha pasado, pero depende de lo que está viviendo uno y se lo cuenta a alguien, con el rostro esa persona lo terminan de enterrar a uno. A mí me ha pasado. Por eso me encanta Dios, porque Dios siempre tiene un consejo, una instrucción para nosotros. Dios le dice a Jeremías, ¿a quién? Dios le dice a Jeremías, que por cierto no quería predicar en el nombre del Señor, pero Dios le dice a Jeremías que vaya a hablarle al pueblo de Israel. Y Dios le dijo en la versión en inglés, Dios le dijo, cuando le sueltes el mensaje no mires sus rostros. ¿Qué Dios tan sabio? ¿Por qué Dios le diría a Jeremías que cuando fuera a predicar el mensaje del juicio, de la cautividad, que no esperara y no se fijara en el rostro de las personas que recibían el mensaje? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo que tú miras en el rostro en el rostro de alguien afecta tu fe, afecta tu convicción. No sé si estoy hablando con alguien aquí hoy. Uno llega todo motivado a contar algo y dependiendo del rostro, de la reacción de la persona, así es el resultado de nuestra alma. Ángel, y Dios le dice a Jeremías, cuando vayas a decirle al pueblo de Israel, no te fijes en sus rostros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que Jeremías llevaba no era una palabra bonita, no era un mensaje suave, era un mensaje de juicio. Y Dios de antemano sabía que lo que Jeremías iba a recibir lo iba a comprometer. Igual es su vida y mi vida. Cuando estés en una situación difícil, fíjate bien a quién le vas a contar lo que estás viviendo. Es un buen consejo. Cuando estás pasando un momento difícil, necesitas una respuesta, fíjate bien a tu alrededor en quién vas a encontrar el rostro de Dios. Fíjate en gente que refleja el rostro de Dios, gente que tiene la boca de Dios. Yo no sé si estoy hablando bien o no. Estoy hablando hoy como un maestro, suavecito, despacio. Hay personas en la tierra que tienen muy buena representatividad de Dios. Siempre tienen un buen consejo, tienen una palabra de fe, tienen una palabra de aliento, tienen los brazos para levantarte, tienen el corazón para amarte. ¿Alguien me está escuchando? Cuando estés pasando por una crisis, un momento difícil, fíjate bien a tu alrededor. ¿A quién le vas a contar lo que estás pasando para que esa persona pueda hablarte de parte de Dios? Cuando Dios se acuerda de ti, escúchame bien, cuando Dios se acuerda de ti en la Biblia, cuando usted lee esa expresión que vamos a leer hoy varias veces, escúchame bien, el cielo se mueve en lo imposible. Voy de nuevo. Cuando usted escuche siempre a alguien orar, acuérdate de mí, el cielo se movió y lo imposible sucedió. Una oración sencilla, pero que trae gran eficacia en el reino es:
Señor, acuérdate de mí. ¿Por qué me puse a estudiar la palabra acordarse en la Biblia? Acordarse en hebreo es la palabra sacar, Z-A-K-A-R, sacar. Y el significado del hebreo de acordarse dice que es tener presente, actuar con intención sobre lo recordado. Cada vez que usted le dice al Señor, acuérdate de mi promesa, Dios va a tener una intención, Dios va a tener presente tu oración y Dios va a saber que tiene que actuar sobre lo que ya recordó de ti. La palabra sacar, escúcheme bien, implica una activación. ¿Qué implica? Implica una atención. Cuando usted dice sacar de mí, Dios, acuérdate de mí, Dios inmediatamente te pone atención y sabe que tiene que activar algo a tu favor. Ay, qué lindo. Cuando usted dice, Dios, acuérdate de mí, empieza en ese momento el cielo a tener una intervención divina. Cuando usted le dice, Señor, acuérdate de mí, entonces activa la fidelidad del pacto de Dios y su naturaleza amorosa. Uy, está costando sacar amenes hoy. No importa, está bien. Dios nunca se olvida de la obra de sus manos. Cuando la Biblia dice que Él se acordó, cuando usted lee en la Biblia, porque hay varias, yo le voy a poner por lo menos 5, pero cuando usted lee en la Biblia que Dios se acordó, fue el comienzo para un milagro. Hoy mi oración es para ti, Dios, acuérdate de cada uno de los que está hoy aquí. Porque cuando yo oro así por ti, Dios inmediatamente activa su memoria, activa su fidelidad, activa su amor, activa una intervención a favor de usted. Diga conmigo, Dios nunca olvida. Pero cuando Dios se acuerda de nosotros, es que comienza un cumplimiento de algo que está pendiente. Es cuando Dios trae una respuesta acelerada, una liberación, aleluya. A veces sentimos que estamos olvidados, pero Dios tiene una memoria divina. Voy a volverlo a decir, a veces usted puede pensar, su humanidad, sus fuerzas flaquearon, sus pensamientos te vencieron, pero Dios tiene una memoria divina. Es más fiel que cualquiera de todas las personas que hayas podido conocer en esta tierra. Jamás podrás comparar a Dios con ningún ser humano, jamás. Dios tiene una memoria mejor que cualquier calendario, mejor que cualquier teléfono que recuerda algún recordatorio. Dios es mejor que eso. Él jamás se olvidará de ti. Vamos a ver algunas ocasiones donde Dios se acordó del hombre. La primera vez que yo encuentro en la Biblia que Dios se acordó de alguien es cuando Dios se acordó ¿de quién? Dice la escritura en Génesis 8:1, y se acordó Dios de. Pero ese acordó no es un acordarse de que se le había olvidado. Ay, puse a Noé a hacer un arca, a meter a su familia ahí, a todos los animalitos, y Dios estaba tan ocupado haciendo algo y se le olvidó a Noé que estaba ahí en medio del alta mar, en medio de la lluvia, en medio del diluvio. Y dice Dios, como cuando hoy yo estaba calentando un pancito que me trajo un hijo acá. Sabe que me gusta mucho un pancito de ahí de Jacob, y me lo trajo y me fui a hacer otra cosa y lo metí en el hornito. Me lo tuve que comer todo quemado. A mí sí se me olvidó el pan. Se me pasó el pan y lo estaba cuidando tanto. De uy, un cafecito, esa lluvia de ahora. Un pequeño descuido y se acabó el pan. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios no fue que cuando estaba ocupado y dice, ay, mira Noé, sí es cierto que tenía un plan con Noé. No, cuando la Biblia dice que Dios se acordó, es porque Dios llegó el momento del cumplimiento de algo grande que tenía que hacer. Cuando usted lee en la Biblia que Dios se acordó de algo, es que dice el Dios, es el tiempo de actuar a favor de Noé y de su familia. ¿Alguien me está entendiendo? Dice, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando Dios se acordó, hubo una acción. Cuando Dios se acordó, pudo
poner su mano a favor de él, y dice que hizo pasar un viento. Imagínense entonces a Noé en esa barca, yo me la imagino moviéndose, o sea, un diluvio. He estado en momentos donde ha llovido así que uno dice, Dios mío, no puede ni manejar los vientos, las palmeras, pero eso era un diluvio. Imagínate, tantos días, meses lloviendo, y aquel barco se movía para allá y para acá, y aquella espantosa experiencia. Y dice que Dios, cuando se acordó de Noé, hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a disminuir. Cuando Dios se acuerda de lo que tú estás pasando, inmediatamente viene una acción divina. Si le va a dar un aplauso, déselo. Voy a decirte esto como materia de enseñanza. Escúchame. Noé estaba en el arca aislado. Noé estaba metido en esa arca con su familia y un montón de animales. Pero Dios nunca se olvidó de Noé y su familia. Usted me puede decir, pastor, me siento aislado. Sí, pero Dios no se ha olvidado de ti. Pastor, estoy viendo la difícil. Sí, pero Dios no se ha olvidado de ti. Cuando parezca que todo esté detenido, escúcheme bien, Dios no te ha olvidado. Su intervención siempre viene en el tiempo perfecto. No es cuando usted dice ni cuando yo quiero, es cuando Él sabe que es el tiempo perfecto. Diga conmigo, el tiempo perfecto de Dios no falla. La respuesta que Dios tiene para ti va a venir en el tiempo perfecto. El negocio va a venir en el tiempo perfecto. La compra de la casa vendrá en el tiempo perfecto. La familia tuya que va a ser salva va a venir en el tiempo perfecto. Oh, el milagro que estás orando va a venir en el tiempo perfecto. Hoy vengo a hablarle a hombres y mujeres que están aquí y a anunciarles que viene el tiempo de la respuesta perfecta de Dios. Oh, qué lindo. Cuando usted sienta que está flotando en medio del caos, como estaba Noé, eso sí le llamo yo estar flotando en medio del caos. Dios ya preparó un viento para calmar las aguas. ¿Me escuchó? Usted puede ser que esté a la deriva, pero aún en la deriva, el Señor tiene los ojos puestos sobre usted y va a enviar un viento para calmar las aguas que te tienen asustado. Cuando sientas que Dios se olvidó de ti, recuérdale a tu alma que Dios jamás se ha olvidado de ti. Amén. El segundo personaje, Dios se acordó, así dice la Biblia, Dios se acordó de. Cuando yo pienso en Abraham, pienso en un personaje bien interesante. Algunas veces Dios nos da palabras y uno dice, qué loco lo que Dios me dijo, qué loco. Dios le dice a Abraham, Abraham, toma a Sarita, tu esposa, y sal de tu casa, deje a su mamá, deje a su papá, deje a tus primos, sus tíos, todo lo que usted tiene, déjelo, porque yo lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo me imagino, yo quiero que usted se imagine por un momento, porque yo tengo una mente, Rigo, que vuela. Se encuentran por allí Abraham a una gente y le dice, hola Abraham, ¿y usted para dónde va? No sé. Qué loco, ¿no? Sí, pero entonces ¿para dónde la llevan? Que no sé. ¿Cuántos días tienes? Tengo 40, 50 días, 3 meses, 6 meses, lo que usted quiera, de estar caminando, pero ¿y para dónde va? No sé. Hay días en los que Dios no te dice para dónde te lleva. Hay días en los que Dios te pide cosas que para ti es una locura, pero para Él será, escúchame bien, un milagro a tu favor. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, dice, se acordó, ¿cómo? Y sacó a Lot. ¿Sabes? Quiero hoy hablarte desde esta plataforma. Abraham era un intercesor. Abraham era un hombre de oración. Las oraciones suyas son un eco en el cielo. Las oraciones que tú levantas por tu familia. Mira, Abraham oraba por su sobrino
y Dios salvó a su sobrino, ¿cómo Dios no va a salvar a tus hijos? ¿Cómo Dios no va a salvar a tu mamá, a tu papá? Dice que Dios escuchó las oraciones de Abraham. Dios responde, aunque muchas veces no sea de inmediato. ¿Quién sabe cuántos días oró Abraham por Lot? Seguro Abraham decía: voy a orar por Lot. Lot está metido en un lugar bien horrible. Yo creo que ningún lugar de aquí a Alajuela, ni el que llaman el infiernillo, ningún lugar difícil aquí era tan difícil como vivir en Sodoma y Gomorra. Es que ahí sí estaba la maldad, ahí sí estaba la depravación. Es más, mira que si estaba mal eso, que la Biblia dice que la venida de Cristo será como los días de Sodoma. Ahí estaba perdida la ciudad. Pero Abraham oraba por Lot. Abraham decía: Señor, ten misericordia a mi sobrino. Vive en medio de gente pecadora que practica el sexo ilícitamente, que andan hombres con hombres, mujeres. O sea, Abraham oraba por Lot. Y la respuesta no vino de inmediato. Diga conmigo, no vino de inmediato, pero sí llegó. Eso quiere decir que tú nunca debes dejar de orar, porque lo que no recibiste hoy lo vas a recibir mañana. Voy a decir esto: hay respuestas de Dios que están demoradas, pero no están denegadas. Yo me imagino a Abraham orando por Lot muchas veces y no pasaba nada, y Lot vivía ahí y más bien tuvo hijas, y decía Abraham: más bien tiene más familia, más bien lo veo más comprometido ahí. Pero lo bueno de tener una voz en el cielo, que es como un eco que le recuerda a Dios tus oraciones, es que llega un momento donde Dios se acuerda. Dice Dios: llegó el tiempo de sacar a Lot, porque hay un intercesor, porque hay una oración en la tierra que hace eco en mi mente en el cielo, y yo tengo que sacar a la familia de este muchacho por amor a uno. Yo no sé si usted me está escuchando. Por amor a uno que no deja de orar por él, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha el clamor de aquellos que oramos por la familia, y Dios te va a traer la respuesta que estás esperando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjame decirte esto: las oraciones de los justos tienen efectos duraderos. La oración suya no es de corto alcance. Le mintieron. La oración que usted levanta es poderosa, tiene efectos duraderos. Hay oraciones que tardaron mucho tiempo en darse cumplimiento. ¿Sabes por qué? Porque las oraciones no se vencen. Padres que están aquí, madres que están aquí, no dejen de orar por sus hijos. No he visto, dijo David, un justo desamparado. ¿Sabes por qué? Porque las oraciones que tú levantas a Dios no tienen vigencia. 3, para ir terminando, dice la escritura que Dios se acordó de una mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Dios se va a acordar de las mujeres de esta casa. Dios se acordó ¿de quién? En Génesis 30:22 dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó. Aquí suma algo que no estaba en los primeros versos que leímos. Ahora no solo Dios se acuerda, sino que la oye, y le concedió hijos. Hoy vengo a orar y a declarar que toda persona que ha anhelado tener familia, que ha anhelado tener hijos, Dios les va a escuchar. Raquel sufría de infertilidad. Es bien tremendo cuando uno estudia la línea genealógica de Abraham, porque ustedes saben que Abraham pasó 24 años. ¿Cuántos? 24 años tratando de tener familia, hasta que Dios se acordó y escuchó a Sara reírse y dice: dile a Sara que yo la escuché. Está riendo en la tienda. Dile que a la vuelta de un año ella tendrá la promesa cumplida. Porque cuando Dios determina que es tu tiempo, estás a punto de ver el milagro que has esperado. 24 años habrán ahí con Sarita. Vamos, Sarita, ya te sabe. Sin excusa, Sarita. Sin carita, Sarita. ¿Por qué ese bebé no viene solo? Hay que ayudarle, venga. Y ahí estaba Abraham. Oiga, a mí lo que me gusta de Abraham es que lo fortaleció Dios.
Lo fortaleció. La Biblia dice que le dio vigor. Escúcheme, y Sara puede procrear, pero mire qué curioso, el enemigo sabía que de esa línea genealógica iba a venir Cristo. Entonces, ahora afecta el vientre de la esposa de Isaac. Rebeca fue estéril 40 años. ¿Cuánto? Porque el enemigo no quería que de esa línea naciera el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. 40 años interceptando ese vientre profético. Pero Dios se acordó. Aleluya. Y nace sus dos hijos, Isaac y Jacob. Ahora se casa Isaac. ¿Y qué creen? Raquel era estéril. ¿Sabes cuántos años tuvo que esperarse Isaac para tener a su hijo? 40 años también. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que cuando el enemigo sabe que de tu línea genealógica vienen los reyes, las reinas, los profetas, los pastores, los apóstoles. Mire, no veo a nadie levantando la mano ni agarrando eso. Cuando el enemigo sabe que de ti viene una línea muy poderosa, él se puede poner, él se puede anteponer. Pero llega un momento donde el cielo le dice: lo siento, hay un propósito, hay un ministerio, hay una generación que se va a levantar de ese vientre, de esa familia. Y ni el diablo, ni la ciencia, ni el hombre, ni la duda, ni el tiempo pueden detener lo que Dios determinó hacer contigo. Llega un momento donde el enemigo se va a quedar sentado viendo lo que Dios va a hacer con usted. Raquel sufría de infertilidad 40 años, pero Dios se acordó de ella. Y es que el número 40 en la Biblia habla de prueba. Diga conmigo, 40, prueba. 40 días estuvo Jesús en el desierto, sinónimo de prueba. Dios ve el dolor oculto. Dios sí puede leer el dolor oculto que muchas veces no manifestamos. Dios no se olvida de tus lágrimas. Hoy vengo a hablarle a todas esas personas que han llorado en la presencia de Dios, que Dios no olvidará ninguna de tus lágrimas. Las lágrimas en nuestra vida es como un acto de restauración. Sí que se siente bien uno después de que llora. Qué raro, que sí, pero bueno, Dios por dicha que nos dejó como esa forma de liberarnos, ¿no? Hay dolor, hay angustia y lloramos y nos sentimos mejor. Es como medicina las lágrimas. Pero para Dios, tus lágrimas le hacen recordar las promesas, los pactos, las palabras que ha declarado sobre ti. Y Él dice: yo voy a secar, voy a enjugar toda lágrima de tus ojos. El contexto que vivía Raquel era de infertilidad y humillación. En aquel entonces el no poder tener hijos era una humillación. Es más, eran catalogadas como personas que tenían algún tipo de maldición. La infertilidad era lo más triste que podía experimentar una persona en el Antiguo Testamento. Eran señalados, eran personas que se marcaban, se distanciaban de la sociedad. Era muy humillante. Pero tenemos un Dios que le dice a la humillación: hasta aquí. Tenemos a un Dios que le dice al dolor: hasta aquí. Tenemos un Dios que le habla a la prueba y le dice: no para siempre. Escúchame bien, va a permanecer esta prueba, porque toda prueba tiene un final. En Dios todo final tiene un final dichoso. Y Dios le dijo a Raquel: llegó tu tiempo. Y ahora ella pudo dar a luz esa línea genealógica que el cielo ha estado esperando. Cuarta persona en la Biblia que veo que Dios se acordó de él, y esto tiene que ver con un pacto, tiene que ver con un pueblo, no con una persona. Dice: ¿y Dios se acordó de quién? Con Israel. Y dice Éxodo 2:24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios se acordó
de que había hecho una promesa a Abraham. Dios se acordó que le había hecho una promesa a Isaac y a Jacob. Pero me encanta porque dice que Él escuchó el gemido de ellos. Algunas veces oramos, otras veces gemimos. Dependiendo de la situación en la que estamos, nuestro dolor es tanto que se convierte en un gemido. Así estaba Israel, viviendo su peor temporada, viviendo su peor condición humana, con hambre, con sed, con trabajo excesivo, sin tierras, humillados, avergonzados, productores para otros, sin producir para ellos, sin herencia para sus hijos, sin legado. Pero la Biblia dice que Dios se acordó de ellos. Quiero decirte algo. Prepárate. Si has estado pasando una temporada difícil, una temporada donde has sentido que has dejado de avanzar y de alcanzar cosas que Dios te ha prometido, este año, este mes, este segundo semestre del año, Dios se va a acordar de ti. Toda esclavitud que ha habido en tu familia, toda esclavitud que ha habido en tus seres amados, está a punto de terminar. El que de tu casa ha estado sirviendo a los propósitos del enemigo, prepárate a verlo en los próximos días sirviéndole al propósito del Eterno. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Vamos. Aunque la opresión dure años, Dios nunca se desvía de una promesa. Diga conmigo, Dios nunca se olvida de una promesa. Quiero decirte algo, todo clamor en este reino provoca una acción liberadora. Ese clamor de Israel fue tan impactante que la Biblia dice que Dios llama de urgencia a Moisés y le dice: Moisés, he escuchado el gemido de mi pueblo y del oprobio de mi pueblo Israel. Y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que él dice: he descendido y los voy a sacar con mano poderosa. Yo quiero declarar que el Señor está tan cerca de ti que no te has dado cuenta. Está tan cerca porque Él ya no está arriba. Él descendió para traer libertad, salvación, bendición a tu familia. Él está a punto de liberar a los cautivos. Él está a punto de terminar con la angustia. Él está a punto de terminar con la zozobra y la duda de qué va a pasar con mi generación. Dios dice: he descendido, voy a descender y voy a traer en Alajuela el mayor tiempo de libertad, de salvación en mis hijos, en mi casa. Aleluya. Yo no sé si hay alguien que lo puede recibir. Dios no olvida promesas. Él responde al clamor de sus pueblos. Diga conmigo: Dios responderá al clamor. Y el último caso que me gusta, este sí que me gusta muchísimo. Dios se acordó ¿de quién? De Sansón. Entonces, dice la cita bíblica, clamó Sansón ¿a quién? Y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Usted conoce la historia. Triste el final de un hombre de fe, un hombre con una fuerza impresionante. Esto no es Marvel ni esto es Hollywood. Esto no es una historia ficticia ni de ficción, valga la redundancia. Esto es una realidad, un hombre con una fuerza impresionante, un hombre con un propósito. Dios lo tomó. Es más, Dios lo puso en una familia donde era estéril la señora. Manoa era su padre y Dios lo puso ahí en esa familia. Y desde que el niño está ahí, Él dice: yo ese niño lo escogí. Como habló de tus hijos. Bueno, de algunos, porque algunos no lo dijeron, pero Dios habló así de tus hijos. Ese niño que van a nacer de ese vientre, esa mujer que va a parir, esa mujer me está dando un propósito a mí. Cada hijo tuyo es un proyecto de Dios. Como de unos cuantos. Cada hijo tuyo es un proyecto de Dios. Y Dios escoge. Ahí es donde yo me doy cuenta que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra mamá.
Dios dice: este muchachito Sansón es mío, no me le corten el pelito. Le prohibió ciertas conductas pecadoras, pecaminosas, y Dios lo dotó de una fuerza impresionante. Pero lamentablemente Sansón negoció su santidad, negoció la unción. Diga conmigo: yo no puedo negociar la unción que tengo. Nunca negocies la unción por algo pasajero, temporal. Sansón negoció lo más grande que tenía por momentos de placer, momentos de alegría, momentos que pasarían tan rápido. Pero la consecuencia de lo que pasó, hasta el día de hoy se habla del gran error de Sansón. No ha pasado, el error de Sansón sigue vigente, pasan las generaciones y nace una nueva, y todo el mundo sabe del hombre que cambió la gloria por unas rodillas. ¿Alguien me está escuchando? Ese Sansón tiene este desenlace tremendamente triste, donde le sacan los ojos, y ahora el hombre que humillaba a todo el pueblo, ahora él es el humillado. Ahora él es el hazme reír. Ahora él es el vacilón del pueblo, es el escándalo, es la noticia de aquella época. Vengan y vean al fortachón Sansón y su vergüenza, decían los diarios de aquella época. Vengan y conozcan al hombre que antes los hacía temer y temblar. Vengan y véanlo trabajando como un esclavo y ciego. Así fue el desenlace de Sansón. Pero Dios es tan extraordinario que a pesar de nuestros errores, Dios es tan misericordioso, Dios es tan padre. Y no es que lo estoy diciendo mexicano, no, es que Dios es tan buen padre, que aún en medio del peor error, de la peor deserción, de haberle dado la espalda a los proyectos de Dios, Dios decide accionar, actuar y darle una victoria a un hombre que le dijo: acuérdate de mí. No importa la situación en la que tú estés viviendo, no importa cuántas veces te hayas equivocado, acuérdate de Dios, porque Dios se acuerda de ti. Voy a volvérselo a decir a alguien que está aquí: el tamaño de tu error no puede ser mayor que la memoria que Dios tiene de ti. Puede ser que te hayas equivocado del cielo a la tierra. Si hoy estás sentado en esta silla, es porque Dios ya se acordó de usted. Es porque te trajo hoy aquí para recordarte que ni tu error ni tu lealtad pueden impedir que Él actúe a favor de tu oración. Mire, cuando uno habla de Dios, estos temas a mí me apasionan, como el del domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo? Son como dos iglesias, mi amor. Mira, la iglesia del martes y la iglesia del domingo. Qué curioso. Si no vino el domingo, busque el YouTube, ahí está la prédica, hermoso. ¿Cómo se llamaba la prédica? Un padre diferente. Hablamos del Dios que siempre hará la diferencia cuando se trata de usted y de mí. Uy, eso no le gustó. Dios siempre hará la diferencia cuando se trata de ti. Dios dijo, pregúnteme, pastor, ¿qué dijo Dios? Haré la diferencia entre el que adora y no adora. Libro de Éxodo. Haré la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Dios siempre, cuando se trata de ti, te va a manifestar que Él es un padre diferente. Sansón le dice: Señor, fortaléceme por esta última vez. Me encanta Dios, porque Sansón ni siquiera le pidió por los enemigos de él. No le dijo: Señor, este detalle lo estoy viendo aquí, Helmo, hasta ahorita. Espíritu me dice: mira esto. Él no dijo: Señor, dame fuerzas para matar a tus enemigos. Dame fuerzas, Señor, para aniquilar a aquellos que son los que han hecho y han dañado a tu pueblo. No, Señor, te pido que me des fuerzas para vengarme yo de los que me sacaron los ojos. Y Dios dice: hecho. ¿Sabes qué habla esto?
que Dios a veces, aún en medio de tu peor error, te va a conceder deseos de tu corazón. Qué detalle el del Espíritu Santo. Dice: mira aquí, detente aquí. La oración de Sansón no tenía que ver con la gloria que me iba a dar, sino con la venganza que él quería tomar. Y Dios dice: vamos, te vas a vengar de aquellos que te sacaron los ojos. Déjame decirte algo: Dios siempre hará justicia cuando se trata de ti. Dios dice: es que el que me lo toca a él o que me lo toca a ella, está tocando la niña de mis ojos. Y dice el Señor: no te preocupes, no te defiendas tú, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomes acciones en tus manos, deja que papá tome acciones en sus manos. Y último ejemplo, Dios se acordó de Ana. ¿De quién? Y se acordó Jehová de ella. ¿De quién? Ana era estéril. Ana es un ejemplo de que Dios no necesita a veces ni que usted ore. ¿Cómo, pastor? Eso está raro. ¿Sí? Dice que Ana tenía tanto dolor en el alma que ni movía la boca. Es la única mujer en la Biblia que veo yo que no tuvo que orar para que Dios le respondiera. Dios estaba mirando el corazón de Ana. Dios miraba la angustia de Ana, la humillación de Ana, la burla de Ana. Y dice la Biblia que Dios miró y envió al profeta, porque hoy Dios me envió a mí para decirte que lo que no habías visto lo vas a ver, que el sueño que todavía no se ha cumplido se te va a cumplir, que lo que has orado viene en camino. Y le dice al profeta Elí: ve y dile a esa mujer. ¿A cuál? Aquella que está borracha, moviendo la boca. No, ve y dile a esa mujer que yo me acuerdo de ella y que a la vuelta de un año va a tener lo que me ha pedido. ¿Sabes? Es hermoso que Dios vio el corazón de ella tan sincero y convirtió la prueba de Ana en un propósito. ¿Usted sabía que habían pruebas en su vida que se convierten en propósitos para Dios? ¿Cómo tanta lágrima, cómo tanto dolor, cómo tanta angustia terminó en algo tan grande? No, voy a terminar el mensaje aquí. Déjeme explicarle esto. ¿Cómo puede ser que algo que pareciera tan doloroso se convirtió en algo tan poderoso? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de esa mujer que lloraba, que era humillada por Penina, que era su rival, escúchame bien, nacería el mayor de todos los profetas que jamás nacieron sobre la tierra. Exactamente eso es lo que hace Dios con tu prueba. Tu prueba puede ser para ti asfixiante, dolorosa y terrible, pero para Dios es un trampolín para donde te va a llevar, te va a dimensionar y te va a introducir. Dios dice: tu prueba se va a convertir en tu promoción, tu prueba se va a convertir en tu mejor temporada. Yo no sé si hay alguien aquí que está entendiendo que cuando usted piensa que esa prueba te va a matar, Dios dice: no, esa prueba te va a dimensionar. Eso hizo Dios con la prueba de Ana. Termino con esto: Dios es fiel a sus pactos. Póngase de pie para decirle estas llavecitas, a ver si usted se las quiere dejar. Dios es fiel a sus pactos. Como 3 se la dejaron. Voy a volver así: Dios es fiel a sus pactos. Lo que Dios promete lo cumple. Así pasen años, pero lo va a cumplir. Dios actúa en un tiempo perfecto. Cuando Dios decide actuar, el tiempo de Dios va a venir. No es una señal de atraso, sino es un momento exacto el que Dios va a traer sobre tu vida. Dios responde a un clamor sincero. Diga conmigo: Dios responderá mi clamor sincero. Dios responde a los lamentos. Dios responde a la intercesión. Dios responde a la oración. Dios responde a la fe. Cada acto que tú tomas en este reino trae una acción de parte de Dios. Y por último, Dios honra las generaciones. Dios honra tus generaciones. Se acordó de Abraham. Diga conmigo: se acordó de Abraham. Pero también usted lee en la Biblia que actuó más adelante con Lot,
Dios actuó más adelante con Moisés, Dios actuó más adelante con David, Dios actuó más adelante con Isaías, con Jeremías. ¿Sabes por qué? Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham diciéndole: yo soy un Dios de generaciones. Lo que empecé contigo, Abraham, no se quedará contigo, continuará de generación en generación. Hoy levante su mano porque quiero liberarle esto. Tus generaciones serán grandes en la tierra. Tus generaciones nacieron para traer la gloria de Dios a la tierra. Y si usted todavía no es papá, pero ya están tus generaciones ahí en tu vientre, la Biblia dice que todavía no había nacido, escúchame bien, los nietos de Abraham, pero ya Abraham lo tenía en los lomos. Ese es tremendo, que todavía no había dejado embarazada a Sara, pero ya había una generación. Dentro de ti hay una generación que se expandirá, que crecerá, que se multiplicará, que traerá gloria a las naciones, que traerá avivamiento. Mire todo lo que estoy liberando. Tu generación en la tierra, tus hijos, tus nietos. Yo estoy declarando que la generación mía que viene será grande sobre la tierra. Y Dios no detiene su mano, y Dios dice: necesito darte más generaciones, necesito levantar de ti más profetas. Y yo estoy celebrando, porque cuando yo predico para usted, yo estoy predicando para mí. Y Dios me está hablando y me está diciendo: acuérdate que yo soy un Dios de generaciones. Lo que empecé contigo lo seguí con tus hijas, y lo que sigo con tus hijas lo haré con tus nietos. Y cuando no estén tus nietos, tus bisnietos, tataranietos, porque Él es un Dios de generaciones. Alguien levante la mano, alguien diga: gloria a Dios. Lo creo. Levante sus manos y adore conmigo un minuto. Te adoraré. Te adoraré. Faltan 5 minutos para que usted adore con fuerza.